Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto el Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre que coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella Hoy el Evangelio nos presenta la figura de Jesús desde la perspectiva de la humildad. Los judíos murmuraban y se escandalizaban cuando veían que Jesús era una persona ordinaria o una persona que vivía en su barrio, que hablaba como los demás, que era una persona compasiva, que era una persona simple, no complicada. Y por lo tanto veían a ese hombre simple que pretendía ser la manifestación de Dios a través del ropaje de la humildad. Porque el pueblo de Israel estaba habituado a un modo de manifestarse Dios, aquel pueblo que tenía el corazón endurecido, era de dura cerviz. Y por lo tanto Dios al pueblo
Israel se manifestaba, no solamente, pero se manifestaba con la lógica del castigo, de las consecuencias de sus acciones. Cuando infringían la alianza, tenían como consecuencia castigo, el destierro, la destrucción del país. Y a la vez el Señor se le manifestaba al pueblo de Israel a través de ofrecerle los dones. Por lo tanto, era la lógica, por decirlo así. El pueblo de Israel había entendido su relación con Dios en la lógica del esclavo con su amo o en la lógica del mercenario. Porque el esclavo con su amo, la lógica es el temor. La lógica es la esclavitud. La lógica del mercenario es que también vive simplemente por lo que me dan. Porque el mercenario no descubre la belleza del bien, sino que va en búsqueda de la recompensa por lo que me da, no por lo que es. Por lo tanto, el pueblo de Israel se había habituado a ese modo de manifestarse Dios con respecto a ellos. Así había entendido sus relaciones con Dios. Porque era un pueblo de una gran inmadurez, dureza de corazón. Así es como Jesús se refiere al pueblo de Israel. Aunque Dios, a través de los profetas y a lo largo de toda la revelación del Antiguo Testamento, había intentado que el pueblo de Israel entendiese su relación en una lógica diversa. La lógica del esposo con la esposa, la lógica del hijo con el padre, del amigo. Y por lo tanto Dios se le manifestaba, pero el pueblo no entendía. Es como cuando el pueblo de Israel es como sus hijos, los hijos de ustedes. ¿Cómo es que ustedes se relacionan con ellos? Muchas veces tiene que ser con la lógica del castigo para poder controlar su conducta. Si no te comportas bien, no vas a ver la televisión. Si no haces esto, no vas a tener el Nintendo. Esa es la lógica como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. Es una lógica, por lo tanto, el peligro es que sea simplemente el miedo y que no descubran el valor que ustedes les quieren comunicar. Cuando sus hijos crecen, ustedes se relacionan con ellos con la lógica de la libertad, de hacerles descubrir la belleza del bien, no de las consecuencias del castigo, sino la belleza del bien para que ellos le entreguen el corazón al bien y no simplemente le teman al mal. Dios con el pueblo de Israel y con la humanidad ha seguido un camino análogo para enseñarnos que las cosas tienen consecuencias, pero el camino que Dios ha escogido a través de Jesucristo, que es el Dios hecho carne, es el camino de la humildad. Es el camino a través del cual Dios nos dio a su Hijo en el Espíritu Santo. Es el camino de Dios, que es el camino de la humildad. La humildad de un niño que se acerca a nosotros no para meternos miedo, sino para invitarnos al amor. El camino del crucificado, que es el camino del sufrimiento, del dolor, de manifestarnos cuánto nos ama. El camino de su humanidad, de la humanidad de Jesucristo, que es camino de humildad. Él no fue por ahí como va, cuando ustedes ven que los perros, cuando algún perro se acerca a su territorio, ¿qué hace un perro? Le enseña los dientes al otro perro para que coja miedo. Yo no sé, ¿verdad? En la lógica de los perros, los dientes es la manifestación de la fuerza. Le está diciendo, si te acercas te muerdo. Hay seres humanos que a veces son así, ¿sabes? Que enseñan los dientes. Decimos nosotros. Por lo tanto, los perros así se tratan entre ellos. Para evitar que uno se acerque, le enseñan los dientes.
Dios cuando se acerca a través del camino de la humildad, que es el camino de Jesucristo, Él no te enseña los dientes, Él no se manifiesta prepotente y soberbio, que se impone sobre él, que nos aplasta con su omnipotencia. Dios se acerca a nosotros, su omnipotencia, su misericordia, su belleza, se acerca a nosotros a través del camino de la humildad. Imagínense, y es lo que nos dice hoy el Evangelio, la humildad de Dios acercándose a nosotros llega hasta el extremo de hacerse pan de vida, porque en la Eucaristía, donde la humildad de Dios llega hasta el extremo, siendo de condición divina, dice el apóstol Pablo, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Por lo tanto, Dios se rebaja en su humildad al punto de que se hace pan y vino. Porque cuando el sacerdote pronuncia las palabras que pronunció Cristo en la última cena, las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, dejan de ser pan, dejan de ser vino, para convertirse en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo en la última cena con sus discípulos, les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y les dijo: tomen y beban, esta es mi sangre. Y por lo tanto, nosotros afirmamos que Jesucristo no dijo un símbolo, no es una expresión simbólica, esto es como si fuese, ¿no? Él afirmó, y así lo entendieron los discípulos, que detrás del pan y el vino, que dejan de ser pan y vino, se encuentra Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, su divinidad. Fíjate cómo Dios se acerca a ti para entrar en comunión contigo. Se acerca en la humildad de su humanidad. Pero si en su humanidad se ocultó su divinidad, ¿hasta dónde llega la humildad de Dios? Para intentar crear ese ambiente de libertad en la que tú le entregues el corazón, no tu cuerpo. Que en ti no sucedan las palabras del profeta que decía: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El amor solo crece en la libertad. El amor no crece cuando se impone. El amor crece en libertad. El amor crece, ese es el ambiente del amor, en la humildad. Porque uno no se puede imponer cuando ama. Uno tiene que dejar libre a la persona que ama. Y mientras más uno ama a una persona, más libre la deja. Por eso el camino de Dios para acercarse a nosotros es ese camino de la humildad, es el camino de la Eucaristía, de ese pan de vida que viene a tu alma y que en nuestros altares se hace presente Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Aquí se hace presente la humildad de Dios, más que en Belén, más que sobre la cruz del Calvario. Aquí no solo se oculta su divinidad, sino también su humanidad. Pero no se oculta, es que se hace presente, se manifiesta en humildad. No se manifiesta como en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel tenía. Cuando el Señor se manifestó sobre el Sinaí, cuenta la Sagrada Escritura, que temieron ante esa gloria de Dios, que les avasallaba, y que ellos decían: por favor, que no nos hable más directamente, sino a través tuyo. No, Dios ha querido escoger este camino para que tú no tengas miedo y abras tu corazón a este trono de humildad. Porque la humildad del altar, de la Eucaristía, es la humildad que te invita a la humildad de la fe. Solamente el que acalla la soberbia de nuestros sentidos, de creernos que solo lo que vemos, tocamos, sentimos y comemos existe. Cuando uno acalla
la soberbia de los sentidos y la somete a la humildad de la fe, uno descubre detrás de eso visible, uno descubre el amor del invisible, la humildad de Dios. Porque para descubrir la humildad de Dios hace falta la humildad de la fe. Y aquí, sobre nuestros altares, se hace presente el mismo Dios, que se prolonga allí en el sagrario, donde nosotros continuamos la adoración al Cristo vivo, al Cristo de misericordia, porque date cuenta que el que está detrás el que está en el pan y el vino, que dejan de ser pan y vino, es el Dios omnipotente que te ve, que te oye, que te escucha, que te ama con amor misericordioso y que por lo tanto desde esa humildad de la Eucaristía se acerca a ti, no se aleja, porque la Eucaristía es acercamiento divino, no es alejamiento. Tenemos la oportunidad de sentirlo cercano, de Él estar cercano a ti, tan cercano que se hace parte de tu propio cuerpo, viniendo a tu alma. Y allí en la Eucaristía tú lo puedes encontrar. Se oculta para manifestarse. Esa es, por decirlo así, la contradicción de esta lógica de la humildad de Dios. El distante se hace el cercano en humildad. Y por lo tanto, allí cuando tú te acercas al sagrario, cuando tú te acercas al altar a recibir a Jesús vivo, tú te acercas a la fuente de la misericordia. Porque el Dios que allí te ve, te escucha, te ama con misericordia, dirige cada acontecimiento de tu vida, la dirige marcada por su misericordia. Hay siempre un propósito de bien, porque Dios siempre nos ama con misericordia. Todas las obras de tu vida están coronadas por la misericordia de Dios. Porque el omnipotente, la cualidad más grande de Dios con nosotros, es precisamente su misericordia. Esa es su grandeza más grande, valga la redundancia. Que Dios te ama con misericordia y que todos los caminos que abren tu vida, aunque tú no los entiendas, siempre son caminos de misericordia. Por eso cuando tú te acercas a la Eucaristía, al Cristo vivo, a la fuente de misericordia, que te ama y que allí está presente con sus llagas, no la ven la soberbia de tus ojos, no la ven la soberbia de tus sentidos, pero la descubres la humildad de fe de tu corazón. Allí están sus llagas. Y por lo tanto, vuelvo a utilizar la imagen de los dos perritos. Los perritos enseñan los dientes para que cojan miedo al que se le acerca a su territorio. Jesucristo no marca territorio, te enseña las llagas para que las fronteras que hay entre Él y tú, que es el pecado, que nos aleja de Él y que no nos deja ser amados por Él, por sus llagas misericordiosas. Él, precisamente en la Eucaristía, lo que hace es que rompe fronteras para acercarse a ti. Porque, vuelvo a insistir, en el altar se hace presente Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y en el sagrario se prolonga la adoración de Jesucristo vivo que iniciamos aquí en la Eucaristía. Porque nadie puede comer su carne si antes no la adora, si antes no la contempla, si antes no se pone de rodillas. Pero claro, para recibir al Cristo Eucaristía, hace falta que tú y yo tengamos unas condiciones. Porque Jesús viene a tu corazón, verdaderamente viene a tu corazón. Allí está verdaderamente su cuerpo, allí está verdaderamente su sangre. Pero viene a tu corazón, si tú preparas tu corazón primero, tienes que estar en estado de gracia. Uno no puede recibir la Eucaristía en pecado mortal. Porque el que recibe la Eucaristía en pecado mortal es como decirle a Jesús, ven a mi corazón, y tenerlo cerrado el corazón por el pecado mortal, que solo esa puerta la puede abrir la confesión sacramental.
quien recibe a Cristo en la Eucaristía, el pecado mortal, añade un pecado más que se llama el pecado del sacrilegio. Por eso lo primero es estar en estado de gracia, en estado de comunión con Dios. Lo segundo, uno tiene que vivir una hora de ayuno eucarístico, que es no comer ningún alimento sólido o líquido, una hora antes de la comunión, no de la misa, de la comunión. El agua no rompe el ayuno, tiene los medicamentos. Las personas enfermas no están obligadas al ayuno, como por ejemplo los diabéticos, que tienen necesidad de comer unas meriendas. Pero los que estamos bien de salud, al menos 70%, porque 100%, ¿cuántos están, verdad? Los que estamos bien de salud, tenemos la obligación de cumplir ese ayuno eucarístico. Porque la Iglesia nos quiere preparar a la comunión, al cuerpo de Cristo, con el ayuno eucarístico, para que nosotros distingamos de que aquí no se recibe un pan más, ni una comida más, sino que es algo distinto. Hasta en mi cuerpo yo quiero manifestar de que lo que voy a recibir es el pan de vida. Como decía Jesús, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Porque en este pan de vida, yo no hago que Jesucristo se convierta en mí, como hacemos nosotros con el alimento de la carne. Cada vez que tú comes, las cosas se transforman en ti. Con el pan de vida que tú recibes en la Eucaristía, que es el mismo Cristo, Él te transforma en Él. Hay una lógica distinta de ser alimentados por este pan de vida. Nos transformamos en Él. Nos da fuerza para enfrentar los retos de la vida como vencedores, haciendo el bien. Por eso, lo primero, estado de gracia; lo segundo, el ayuno eucarístico; y lo tercero, recta intención. Uno no se puede acercar a la comunión como uno se acerca a la fila de los cupones. Comienza, ¿verdad?, automáticamente. No, uno no se puede acercar automáticamente. Uno se tiene que acercar con la rectitud de intención, de ser consciente a quién vamos a recibir y quién lo va a recibir. Esa tiene que ser nuestra actitud fundamental. ¿Quién voy a recibir y qué es lo que voy a recibir? Porque es el pan de vida, es Jesucristo, es la humildad de Dios, que tenemos nosotros que responder con la humildad de la fe. Por eso, ustedes ven hoy aquí al glorioso patriarca San José. Llegó la imagen. Este hombre, San José, esta es su imagen, podríamos decir como su fotografía, para nosotros entender el punto de las imágenes. Todos ustedes tienen fotos de sus seres queridos, y algunos incluso muertos y difuntos. Y esa foto les sirve a ustedes para avivar el recuerdo y la memoria. Pues esta imagen de San José que nos llegó esta semana, fíjense qué hermosura, es una talla en madera policromada. Que San José era un hombre en la cual Dios siempre tenía en su vida la última palabra. Fíjense que la Sagrada Escritura no nos dice que él habló, nos dice que era el hombre del silencio. Tenía, por decirlo así, vida interior. No era la superficialidad de quien siempre está volcado al exterior. Era una persona que Dios tenía eco en su corazón, tenía la última palabra. Siempre hizo como le dijo el Señor. Así era el glorioso patriarca San José. La Sagrada Escritura precisamente nos dice que él supo que su esposa esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Esa figura de San José dudando de la integridad moral de María no es la que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que él se vio que su esposa había concebido por obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hombre justo como era, no sabía qué cosa hacer. No sabía cuál era su posición ante eso que Dios estaba haciendo en la vida de su esposa María. Y por eso
decidió repudiarla en secreto, porque en el fondo no sabía qué cosa tenía que hacer. Fíjense que en los matrimonios judíos de la época de María, de la Virgen María de San José, el matrimonio tenía dos partes. Una eran los desposorios, que era como cuando la ceremonia que nosotros hacemos en la iglesia, y la segunda parte era la consumación del matrimonio. Nosotros, en nuestra tradición occidental, ambas cosas se hacen el mismo día, tanto la ceremonia como la consumación del matrimonio. En la tradición judía eran dos cosas distintas, y en esos 6 meses, entre una cosa y la otra, el hombre la podía repudiar en secreto, por las razones que sean, porque me di cuenta que le falta un ojo, porque no me di cuenta que no tiene una oreja, etcétera, porque me quemó las habichuelas. Era solo el hombre el que podía repudiar, la mujer no. La mujer, al que le toca, le tocó, así. Casi siempre las pobres bailaban con la más fea, por decirlo así, ¿verdad? Como se dice comúnmente. Pero el hombre, esa era la cultura, podía repudiarla en secreto. Y por eso, al él contemplar una acción de Dios para él incomprensible, decidió alejarse. Como diciendo, yo no tengo aquí nada que hacer, Dios está dirigiéndolo todo. Por eso que cuando Dios le habló en sueños, le habló en su interior, así era José. Siempre dejaba que Dios fuese el que marcase el camino, que le dijese lo que tenía que hacer. Él era Dios, para él, el que tenía la última palabra. Y este hombre glorioso, que así era que vivió su vida, de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese hombre glorioso fue el padre adoptivo de Jesús, el que le comunicó toda la riqueza de la lengua, la sensibilidad, el trabajo, porque Jesús creció. Y no solamente eso, fue el que lo custodió, lo protegió, lo alimentó. Por eso la iglesia lo ve como patrono de la buena muerte, porque murió entre los brazos de Jesús y María. Es decir, murió en las mejores condiciones que un ser humano puede morir, entre los brazos de Dios y de la Madre de Dios. Y a la vez es el patrono de la iglesia, que la custodia, porque así como cuidó a Jesucristo, cabeza de la iglesia, ahora custodia, así lo experimenta la iglesia, el cuerpo. Y por eso nosotros hemos recibido esta imagen para avivar la memoria. Aquí va a estar. Esa imagen va a estar allí. Y vendrá pronto San Martín y San Judas y San Antonio. Y después tendré que ir vaciando la iglesia para vender todos los demás que vienen, ¿verdad? Porque la idea de estas imágenes, como les digo, del culto a las imágenes, no es la decoración, es precisamente que ustedes vean toda esa riqueza que se esconde, es el culto, es decir, imitar el ejemplo de los santos a través de estas fotografías de ellas, y a la vez recordarnos que desde el cielo ellos interceden por nosotros, colaboran con Dios en el propósito divino de hacernos felices. Por eso tenemos hoy al glorioso patriarca San José, que después al final de la misa la vamos a bendecir. Ahora le pedimos a la Virgen María que nos ayude a nosotros, la esposa del glorioso patriarca San José, la esposa virginal, que nos ayude a nosotros a entregarle nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén.